Excelente, jóvenes. Sean todos bienvenidos, mis estimados profesionales de la industria automotriz, a este quinto capítulo, quinta lección de nuestro curso sin costo de Core Tools 2025, donde vamos a revisar las últimas novedades con respecto a estas herramientas que conforman el conjunto conocido como Core Tools en el sector automotriz. El día de hoy vamos a revisar la herramienta Plan de Control, que tuvo su última revisión el año pasado. Entonces vamos a actualizarnos, a repasar qué es lo nuevo. Ya saben que al final de la sesión tendremos ahí un momento para preguntas y respuestas. Si van saliendo dudas, por favor, al final de la sesión voy a dar un momento, un tiempo para que podamos platicarlo y vayamos despejando todas sus dudas, o si quieren hacer un comentario, con todo gusto lo podemos platicar. Muy bien, pues vamos a iniciar. Yo me presento, los que no me conocen, yo soy Edgar Delgado. Rápidamente les platico que soy ingeniero mecánico electricista, soy auditor líder en la norma IATF, también soy auditor de procesos BDA 6.3 y especialista certificado en las herramientas Core Tools por la IAG. Así como ustedes, trabajé en diversas plantas de manufactura, principalmente en áreas de calidad e ingeniería, algunas posiciones gerenciales, y ya de 15 años a la fecha me dedico exclusivamente a la capacitación, consultoría y auditoría de empresas del sector automotriz, empresas proveedoras de la industria automotriz. Ahí les dejo mi currículum si quieren verlo con más detalle en www.cortools.com.mx, /Edgar-Delgado. Muy bien, pues vamos a revisar un tema que es muy importante dentro de la industria automotriz, el control plan o el plan de control. Es la cuarta de las herramientas Core Tools que que hemos visto hasta ahora. Esta herramienta está muy ligada con la que vimos la lección anterior, que es el FMA de procesos. El plan de control se refiere a que nosotros vamos a definir de forma muy clara y específica cuáles son los controles que implementaremos tanto en nuestros productos como en nuestros procesos. ¿Qué vamos a controlar? Hay muchas características, todo es importante, pero no todo es necesario controlarlo. ¿Cómo sabemos qué es lo necesario, qué es lo obligado, qué es lo que podemos dejar de lado? Pues para eso tenemos que hacer un FMA de procesos. En el FMA de procesos identificaremos aquellas características que deberemos de controlar en el proceso y en el producto. Si tenemos FMA de diseño, FMA del producto, de ahí también obtendremos características a controlar en nuestros productos. La pregunta aquí para ustedes, jóvenes, es: y en el día a día, en la producción, ¿qué estás controlando en tus productos y en tus procesos? Los que ya hemos tenido la oportunidad de participar en auditorías de tercera parte, cuando viene una casa certificadora, un organismo certificador a auditarnos, pues hemos observado que es muy común que el auditor inicie prácticamente la auditoría con el plan de control. Es una forma muy útil de tener una visión rápida y amplia de cuál es el enfoque de control de la organización. Cuando tú encuentras planes de control que están más enfocados al control de producto, entiendes que hay un enfoque más de detección. Cuando ves que hay características de proceso y que son la mayoría, que son más que las de producto, entonces entiendes que esta organización tiene más un enfoque hacia la prevención. Muy bien, pues vamos a revisar los detalles de este plan de control. Vamos comentando. Si hay comentarios, aquí yo voy viéndolos y voy también aportando. Y al final, recuerden que tenemos nuestra sesión de preguntas. Excelente. ¿Qué vamos a descubrir en esta sesión? Vamos a hablar de características. Voy a platicar en general de características de producto de proceso. Vamos a utilizar algunas particulares. Vamos a tratar de entender la diferencia entre las diferentes características.
Vamos a platicar un poco de los métodos de medición. Vamos a basarnos en la estructura del formato del plan de control en la nueva versión 2024. Vamos a platicar también de planes de reacción, que también ahí hay una novedad interesante, según el nuevo formato del plan de control 2024. Y también vamos a hablar de algunos de los cambios más importantes en esta nueva versión o nueva primera edición de nuestro plan de control. Muy bien, pues como ven ustedes ahí, hay un manual que se estrenó este año para el plan de control. Aquí tengo el mío, mira. Yo tengo mi versión en físico. Esta es la versión 2024. Ya teníamos una referencia para el plan de control anteriormente. Lo que pasa es que el manual de APQP y plan de control, pues eran uno. En un solo manual encontrabas APQP y plan de control. ¿Qué pasó? En febrero del año pasado se separaron ambos manuales y ahora tenemos un manual de APQP tercera edición, que ya platicamos de él en una lección anterior, y tenemos el nuevo manual o la primera edición del manual de plan de control. Entonces ya el plan de control tiene su propio documento de referencia y aquí se los estoy presentando. Todo lo que vamos a revisar, todo lo que comentaremos hoy está referenciado precisamente a esta nueva versión del manual de la IAG para el plan de control. Muy bien, pues vamos a hablar de características. ¿Qué es lo que vamos a controlar en nuestros productos y en nuestros procesos? Pues básicamente hay tres tipos de características que debes de considerar en un plan de control. Vamos a hablar de características especiales. Hoy te explico qué significan, que sean especiales. Hay características que ya conocíamos anteriormente, pero no estaban declaradas en el manual de plan de control, que son las características pass-through, o lo que algunos conocen como las PTCs. Entonces, hay características pass-through, ya ahora están incluidas en el plan de control, y también tenemos las características estándar. ¿Qué es una característica estándar? Bueno, pues la que no es pass-through, la que no es especial. Una característica sencilla, vamos a ponerlo así. Vamos a hablar de estas. Voy a explicar qué es cada una y voy a poner por ahí un par de ejemplos. Vamos a hablar de características especiales del producto. ¿Cómo sabemos que una característica de producto es especial? Bueno, cuando hablamos de especial, especial puede significar muchas cosas. Una característica especial puede significar que es normativa, que es un requerimiento legal, es una característica de seguridad, que es una característica crítica, que es importante para la función, que es importante para el ensamble, que es importante para el desempeño. Hay varias formas o tipos de características especiales. Precisamente el concepto de especial trata de englobar todas estas posibilidades. Entonces, ¿cómo sabemos que una característica es especial? Bueno, todo viene de los diferentes FMAs. El FMA de diseño, cuando estamos en fase 2 de la PQP y estamos desarrollando y diseñando el producto, tenemos que hacer un FMA precisamente de diseño para identificar las fallas potenciales en el producto. Y entonces nuestro producto tendrá diferentes características que si fallan podrían tener un efecto de alto impacto. Ya hablando en términos de FMA, características con alta severidad. Cuando una característica tiene alta severidad, bueno, pues la más alta es cuando hay un impacto a la integridad física del operador de la planta que manufactura, del operador de la planta de envío o del usuario final. Cuando hablamos del FMA de diseño, el enfoque está en el usuario final. Entonces, cuando una característica es especial, cuando el impacto, el efecto de la falla de esta característica puede tener un impacto en la seguridad del usuario final. ¿Quién es el usuario final? El que maneja el vehículo. Entonces, si una característica puede tener ese impacto, se considera especial. Además, si esta característica falla y tal vez no genera un impacto en la integridad física del usuario final, pero podría implicar un incumplimiento legal o regulatorio, igualmente se le considera característica especial. Entonces, en una pieza, vamos a suponer esta pieza que se está mostrando aquí,
Tal vez aquí vemos que lleva un recubrimiento, parece que es E-coat, un recubrimiento electrostático. Puede haber características de la pieza, por ejemplo, el hecho de que tenga, voy a suponer, el espesor del recubrimiento excede la especificación. Bueno, esa es una falla, pero tal vez es una falla que no tiene un impacto de seguridad en el usuario final, ni hay un incumplimiento regulatorio. Tal vez podría impactar en el ensamble, podría ser. Pero una falla del tipo, una característica del tipo baja adhesión, por ejemplo, si hablamos de recubrimientos, la adhesión puede ser una característica especial en ese producto, porque si la pintura se desprende, podríamos tener ahí situaciones donde se inicie en corrosión, desgaste, y eso puede tener un impacto de seguridad en nuestro cliente, dependiendo también de la aplicación del producto. Entonces, en resumen, una característica especial es aquella donde su falla puede tener un impacto de alta severidad en alguno de los clientes. Entonces, esas características, dice el nuevo manual de Control Plan, deben estar incluidas en el plan de control. No hay opción, debes tenerlas ahí. También puede haber características especiales bueno, mira, de hecho aquí les puse un ejemplo, miren, esto me pareció interesante, por eso lo agregué. En estos días, ayer o anteayer, Ford actualizó los requerimientos específicos para sus proveedores y precisamente agrega una nota que me llamó la atención que dice que todos los procesos, todos los FMAs de proceso y planes de control que contengan deltas invertidas, la delta invertida es la forma en que Ford identifica características especiales. Todos los FMAs de proceso y planes de control que tengan delta invertida requieren aceptación del Departamento de Ingeniería de Ford. ¿Qué te está diciendo? Que si tú estás a punto de manufacturar una parte que contiene características especiales, en este caso delta invertida, así las identifican, necesitas una aprobación adicional, que quiere decir que el cliente va a observar de cerca qué estás haciendo para controlar esta característica. Porque recuerda, si esta característica falla, alguien va a verse afectado en su integridad física o tendremos un incumplimiento legal o regulatorio. Muy bien, también hay características especiales de proceso. Por ejemplo, mira, aquí te muestro un panel de control de un horno. Algo muy sencillo, un horno tal vez de tratamiento térmico. Y entonces la temperatura del horno es crítica, en el sentido de que puede, por supuesto, dañar el producto, pero sobre todo puede también causar un daño al operador. Y por eso vamos a poner alarmas en nuestros hornos. En este caso tenemos una alarma de alta temperatura para evitar que haya algún accidente, algún impacto que no solo dañe al producto. Aquí ya no hablamos de producto, hablamos de la integridad física del operador o incluso de incumplimientos legales o regulatorios. Entonces, otra vez, una característica de producto o de proceso que puede tener un impacto en la seguridad del operador del cliente o del usuario final, se va a considerar una característica especial. Entonces, jóvenes, esa característica especial, creo que ya lo entienden, creo que lo ven muy claro. Esa característica no puede fallar. No puede fallar. Tendremos que implementar controles de prevención. ¿Okay? Muy bien, entonces, en un plan de control, así subrayo deben tener características especiales porque es un requerimiento del manual. Ok, entonces, si yo soy un auditor, para mí es muy rápido y sencillo pedirte tu plan de control y también préstame el dibujo de tu pieza. Y si en el dibujo hay características especiales identificadas, yo voy a buscar así como copy-paste, así como imán, voy a buscar estas características en tu dibujo, voy a buscar que estén reflejadas en el plan de control. Y si no es así, si no están ahí,
pues agarra el plan de control y te lo aviento y te lo regreso porque te digo, no tienes las características en el plan de control, no están reflejadas las características que pueden tener un impacto en la seguridad física de los clientes. Entonces, no está completo. No sé qué otras características tengas, pero las más importantes son las especiales. Muy bien. Hay otro tipo de características de las que no se manejaban comúnmente en el día a día. Se hablaba de ellas, pero como que no había mucha claridad sobre qué tratamiento había que darles, las características pass-through. Por ahí en el manual de CQI 19 de gestión de proveedores había una referencia a las características pass-through o PTCs. Sin embargo, es hasta a este manual de control plan donde ya se le da una claridad a las PTCs. Explico qué es una PTC. Mira, aquí les puse un video de una prueba de cámara salina. Esta es una prueba muy común que se realiza a componentes que llevan recubrimientos de algún tipo y que van a ser expuestos a condiciones de alta salinidad o ambientes corrosivos. ¿Sí lo vemos? Entonces, hay que hacerle pruebas o controlar que estas piezas cumplan con las condiciones de trabajo, en este caso, ambientes de alta corrosión. Ok. Entonces, yo voy a comprarle a mi proveedor estos tornillos que están aquí. De hecho, aquí se ve que son unas, ahí se alcanzan a ver, ahí son unas tuercas y unos tornillos que tienen un recubrimiento. Yo voy a comprar estos tornillos y yo necesito que estos tornillos tengan ya una protección anticorrosión y ese control lo va a llevar mi proveedor. El que me vende los tornillos, él tiene que controlar eso. ¿Qué estoy diciéndoles, jóvenes? Yo como cliente, yo no voy a hacer pruebas de corrosión. Yo te voy a comprar los tornillos y espero que tu proveedor, tú hagas las pruebas. Esta característica crítica, esta característica que puede llegar a tener un impacto en la seguridad de los clientes, no la voy a controlar yo, la va a controlar mi proveedor. Por lo tanto, esta característica para mí, esta característica es pass-through. ¿Qué quiere decir? Que esta característica, el resultado de la prueba de corrosión o de cámara salina, esta característica para mí va a ser así como que yo ya no la veo, yo ya no hago pruebas, yo tomo el tornillo, lo ensamblo y mando con mi cliente. Entonces, si llega a haber problemas en campo, pues el cliente va a venir conmigo. Y yo le voy a decir, bueno, es que para mí esa característica es un pass-through. Esa característica yo no la controla mi proveedor. Entonces, ¿el requisito cuál es, jóvenes? El nuevo plan de control. Que el proveedor, el último que tenga la posibilidad de hacer el control de esta característica, debe declarar en su plan de control, en el plan de control de mi proveedor, debe declarar que él es el último punto de control para esta característica y que después nadie más la va a revisar. ¿Qué tal? Interesante. Y es que hay que entenderlo, jóvenes, porque yo como cliente tendría que estar verificando y controlando características que se supone que me entregan mis proveedores. Y esto es parte del nuevo concepto que se maneja en IAG, donde quieren que la cadena de suministro pues tome el propio control de los características de producto y de proceso. Es decir, tendríamos que cada vez ir bajando nuestras frecuencias de incoming, de inspección de recibo, porque se supone que los proveedores tienen sus propios controles en proceso. Entonces, aquí la característica pass-through es, en resumen, una característica que yo no voy a controlar, una característica que mi proveedor debe de controlar. Entonces, en su plan de control, él debe de incluir esta característica indicando que él está enterado, que él está consciente de que él tiene el último punto de control. Interesante, ¿verdad? Eso es parte de los nuevos requerimientos. ¿Okay? Es decir, el proveedor entiende que después de él, nadie más va a hacer un control de esta característica.
Otro ejemplo, mira, las resinas, las empresas que se dedican al moldeo, la inyección por moldeo por inyección. Una característica muy común en una resina es la flamabilidad y es un requerimiento legal, aparte que es además de ser legal, es de seguridad, ambos. Entonces, pues, ¿quién puede hacer el control de las características de flamabilidad de la resina? Pues el fabricante de la resina. Entonces, para mí, que yo compro resina y yo moldeo piezas, para mí la característica de flamabilidad es un pass-through, porque esa viene del fabricante de resina. No tendría yo que estar haciendo pruebas de flamabilidad, a menos que yo haga mis propias preparaciones, ¿no? Mis propios, ¿cómo le llaman? Blends, ¿no? Que le ponga, no sé, aditivos, retardantes. Si yo a esa resina no le hago nada, pues la flamabilidad la tiene que controlar el proveedor, no yo. Entonces yo puedo decir que esta característica es un pass-through y tengo que pedir al proveedor en su plan de control que él declare que él tiene el último punto de control de esta resina y que él es el responsable en toda la cadena de suministro de que se cumpla esta característica. Dice por aquí Ángel, desde el contrato, tienes toda razón. Esa es la parte que queremos amarrar, que el proveedor entienda que después nadie va a hacer pruebas de flamabilidad. Si tú que haces la resina no verificas esto, yo no hago resinas, yo hago piezas. Yo las piezas les reviso dimensiones, les reviso otras cosas. Pero yo confío en que tú como proveedor ya verificaste, ya controlaste que se cumple con esta condición de flamabilidad. Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Ahí de repente me emociono con el tema, ¿verdad? Hay más características, jóvenes. Las características estándar. Una característica estándar, ¿cuál sería? Bueno, aquí puedes encontrar temas como apariencia, puedes encontrar temas como algunas funcionales, pero que no tienen un impacto en la seguridad del cliente ni son temas legales o regulatorios. ¿Sí lo ven? Entonces, no quiere decir que no sean importantes, solo hablamos de efectos, de impactos. Una característica especial, bueno, pues no hay esta control adicional que se debe tener porque en estas características, si fallan, bueno, pues pasa lo que pasa siempre, que tenemos que retrabajar, tenemos que reprocesar, tenemos que tirar, tal vez reponer, pero no hay ese riesgo de que vayamos a tener clientes afectados en su integridad física o que tengamos impactos regulatorios. Muy bien, igualmente hubo un cambio en el formato, jóvenes, muy leve. Se agregó una columna al final del formato, pero quiero que revisemos las diferentes secciones que tiene el nuevo formato de control plan. Vamos a revisar. Lo primero, el encabezado. Esto para muchos de ustedes no es nuevo, ya lo manejaban antes. Se agrega el plan de control, se agrega una opción del Safe Launch o el lanzamiento seguro. Eso no lo teníamos antes. Ya teníamos, de hecho, en la norma IATF se incluye el concepto de plan de control prototipo, plan de control de prelanzamiento y plan de control de producción, pero ahora se agrega un momento más dentro del control de los procesos que se llama el Safe Launch. El Safe Launch es un control adicional a los procesos mientras estos demuestran que pueden cumplir en forma consistente con las características del producto y del proceso. Por ejemplo, algunos clientes te piden que cuando tenemos un proceso de corrida significativa de producción y estamos iniciando producción en serie, por un periodo de 90 días tengas inspecciones al 100% o que aumentes tus frecuencias de muestreo o que aumentes tus tamaños de muestra mientras recolectamos la evidencia estadística suficiente que nos permita determinar si tu proceso puede cumplir en forma consistente con estas características. Entonces, el Safe Launch es como que para asegurar que no tengamos problemas durante el lanzamiento del producto. ¿Ok? Esto es nuevo en el formato.
No nuevo para muchos de ustedes, porque ya alguno de sus clientes ya se los pedía. Entonces, Safe Launch no es una práctica nueva, más bien recién se incluyó en el plan de control. ¿Ok? El Safe Launch no es un tema normativo, no viene en YATF, más bien es un requisito específico del cliente. ¿Tienes que implementar Safe Launch? No. Si no te lo pide el cliente, no estás obligado. ¿Ok? Perfecto. Bien, 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 bien. Paso del proceso, jóvenes. En el plan de control hay las primeras tres columnas. Vamos a identificar cuál es el paso, operación o estación en la que vamos a realizar el control. Entonces, debemos tener un número de la operación. Este número debe de ser congruente, debe coincidir, o como dirían mis amigos allá de la frontera, tiene que machear con el número que se definió o que se especificó en el diagrama de flujo del proceso y en el FMA del proceso. Entonces aquí queremos que los tres números coincidan. Si la operación costura es la 30 en el diagrama de flujo del proceso, pues queremos que sea la 30 en el FMA de proceso y que sea la 30 en el plan de control. ¿Okay? Esas son como que las no conformidades de primaria, jóvenes, ¿eh? Cuando nos encuentran que no coinciden. Muy bien, el nombre igualmente debe haber una congruencia, una coincidencia entre los diferentes documentos. Y la tercera columna se especifica cuál es el equipo herramental, maquinaria que vamos a nosotros tener en esa estación o en ese paso. A veces tenemos procesos puramente manuales, entonces pues no incluimos, lo dejamos en blanco. Si es semi-manual y tenemos algún fixture, bueno, pues ponemos ahí el número del jig o fixture, o si es un proceso automático o semi-manual, pero con equipo, le ponemos ahí el nombre del equipo. ¿Ok? No debe de haber ningún problema para llenar esas columnas. Ahora vamos con las características. Aquí vamos a definir qué características vamos a controlar en los diversos pasos del proceso. Es decir, si tenemos la operación costura, bueno, ¿qué vas a controlar en costura? Para ser un poco congruente con el ejemplo que vimos en la lección anterior. ¿Qué vas a controlar en costura? Ah, bueno, a nivel producto, tengo que controlar que la costura esté completa, que no tenga hilos sobrantes, que se use el hilo del color correcto, del tipo de hilo correcto. Es lo que voy a controlar del producto. ¿Y qué vas a controlar del proceso? Ah, pues voy a controlar la aguja y que tenga punta, que tenga filo la aguja o que tenga una punta en buen estado. Voy a controlar el método en el sentido de que debe de seguirse una secuencia. Voy a controlar el fixture donde voy a montar mi pieza para hacer la costura. Y lo que les quiero transmitir, jóvenes, es que en una operación controlas producto y proceso. En una línea, en una fila del plan de control pones lo que vas a controlar de producto y en otra fila pones lo que vas a controlar de proceso. Y comento esto porque me he encontrado planes de control que llenan las dos columnas. En una misma fila llenan producto y proceso. Y no, o es producto o es proceso. ¿Ok? ¿Qué de producto? ¿Qué de proceso? Ahora, si esas características que vas a controlar de producto y o de proceso son características especiales, pues hay una columna para identificar que son características especiales. A estas alturas tú ya sabes que es una característica especial. Es la que tiene un impacto, en caso de que falle, hay un impacto en la integridad física o el cumplimiento legal y regulatorio. Entonces, si las hay, entonces hay que marcarlas ahí. Esa es la columna que tu auditor te prometo que va a buscar inmediatamente, que los símbolos ahí declarados, las identificaciones que tengas ahí, correspondan con la especificación del cliente, es decir, con los dibujos. ¿Ok? Excelente. Seguimos con el plan de control. Tenemos ahora una sección que se refiere a los métodos. Ya me dijiste en qué estación quieres controlar. Ya me dijiste qué características de producto y de proceso quieres controlar. Ahora la pregunta es, ¿y cómo vas a controlar? Ah, bueno, entonces vamos a definir los métodos. Para definir los métodos, primero necesito tener una especificación
de la característica. ¿Cuánto debe ser la característica? Si hablamos de costura, por ejemplo, y decimos que debe haber una tensión, entonces, de la costura, entonces, bueno, ¿cuál es la especificación de la tensión? Pues que quede, puede ser en términos variables, con un nivel de tal vez newtons o libras de fuerza, de tensión, o puede ser en términos como atributo, que quede tensa o que, pues sí, que quede tensa o firme, podríamos decir. Pero tiene que haber algún tipo de tolerancia, jóvenes. Me he encontrado planes de control, perdón, que incluyen especificaciones nominales, pero no tienen la tolerancia. Entonces, eso no es aceptable. Cualquier característica que se va a controlar debe de tener tolerancia, incluso aunque sea atributo. Si hay un atributo, bueno, tal vez tendremos que generar algún tipo de criterio. Pero entonces aquí es donde nosotros definimos hasta dónde podemos variar en esta característica de producto o de proceso. Además, tenemos que indicar cuál va a ser el sistema de medición como se refiere aquí la técnica de medición, ¿cómo lo vas a medir? ¿Va a ser inspección visual? ¿Vas a tener inspección con gauge? ¿Va a ser con CMM? ¿Vas a hacer una prueba de tensión? ¿Vas a hacer una prueba de dureza? ¿Cómo vas a hacer la medición de esa característica? Y aquí viene lo más interesante, jóvenes, el tamaño de muestra. El tamaño de muestra, el tamaño de muestra se refiere a cuántas piezas voy yo a medir cada vez que quiera o requiera controlar en el proceso. En el caso de un safe launch, tal vez vamos a necesitar tener un 100% o continuo. Todas las piezas las vas a tener que medir por la situación del safe launch mientras obtenemos información. El manual nos dice que para el tamaño de muestra usemos referencias del sector, referencias de la industria. Es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cuál es el tamaño de muestra correcto para los planes de control? Y bueno, la palabra correcto implica que hay una referencia. Y cuando tú vas al manual te dice, bueno, pues usa la referencia de tu industria. Yo me iría por el tamaño de muestra que es práctico, viable, que se puede, y que te da información suficiente. Es decir, no queremos sacar tantas piezas porque al final nos lleva tiempo hacer esa inspección de muchas piezas, pero tampoco queremos sacar pocas piezas que no nos dé información suficiente. He intentado usar algunas técnicas estadísticas y cuando usas la estadística para calcular el tamaño de muestra, te da tamaños de muestra de 50 piezas, 60 piezas, y pues ya es inviable. Entonces aquí la recomendación es usen alguna estándar del sector. Yo lo que he visto es que es bueno empezar con tamaños de muestra pequeños, tal vez de 3, 4, 5, e irlos creciendo o incluso reduciendo en base al desempeño del proceso. Y aquí hay cambios interesantes, jóvenes, con la frecuencia de muestreo. Esto les va a parecer muy interesante porque es nuevo. La frecuencia, el manual, la nueva versión del plan de control no recomienda y te dice que no debe ser una frecuencia basada en tiempo. Y esto es como que va en contra de los planes de control que hemos visto en muchas ocasiones, donde te dice cada media hora, cada hora, al inicio del turno, al final del turno. Más bien te dice que el tamaño de muestra, ya lo vimos, esté basado en un referente de la industria y la frecuencia esté basada en tu capacidad de contención en caso de que encuentres alguna pieza fuera de control o fuera de especificación. Lo cual me parece bastante interesante. Piensa en esto. Yo voy a iniciar mi corrida de producción. Estamos iniciando el turno. Son las 8 de la mañana. Y yo reviso mi primera pieza, hago mi liberación de primera pieza, como todos ustedes lo hacen en sus empresas.
hago mi liberación de primera pieza y la siguiente pieza la reviso hasta el siguiente turno. Entonces pasa toda la mañana y a las 4 de la tarde inicia el siguiente turno. Bueno, ¿qué pasa si a las 4 de la tarde tú empezaste a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde te das cuenta de que la pieza, al hacer tu reliberación de turno, te das cuenta que la pieza no cumple? Entonces ahora ya tienes todo el turno sospechoso. La pregunta es, ¿y tienes capacidad de contener todo el turno? ¿Tienes capacidad de esperar todo el turno y poder detenerlo en caso de que al siguiente muestreo no cumplas con la característica? Y entonces tú dices, no, pues es que si yo empecé el turno, al final del turno yo ya hasta embarqué con el cliente, ya tengo piezas hasta en el almacén. Entonces no te conviene hacer muestreos una vez al turno. Y ese es el concepto que te plantea el plan de control. Tal vez un turno es demasiado. Tal vez libera o toma muestras cada hora, pero ojo, no por tiempo, más bien cada 100 piezas o cada 50 piezas o cada 1000 piezas, saca un muestreo y entonces solamente tendrás que contener esas 10 piezas o 50 o 1000 piezas. Está bastante interesante el concepto, jóvenes. Es lo que dice el manual de plan de control. Tu frecuencia de muestreo debe estar alineada con tu capacidad de contención. ¿Sabes lo que yo creo que va a pasar? Esto apenas lo estamos comentando en las empresas. ¿Sabes lo que yo creo que va a pasar? Que vamos a acabar liberando producto por lote económico. O sea, vamos a acabar liberando por tarima o muestreando por tarima. Entonces ya llené la tarima, déjame muestrear, todo está bien, ok, libera la tarima. Y creo que vamos a acabar en eso porque es una forma útil de poder cumplir con el requisito sin complicárnosla tanto. Vamos a ver cómo se desarrolla. Lo que te dice es que no te bases en el tiempo, más bien en la cantidad de piezas y sobre todo en la cantidad de piezas que puedes contener en caso de encontrar que ya no cumples con el requisito. ¿Sale? Perfecto. Bien hecho, bien hecho. Bueno, pues ahí son cambios interesantes. Método de control. Bueno, aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo vas a controlar esta característica? La estás midiendo, pero vas a tener vas a tener una gráfica de control, vas a tener algún pokayoke, vas a tener una lista de verificación. ¿Qué vas a tener? Porque al final, recuerden que el control se refiere a tú poder revisar todos los datos recolectados y poder entender comportamientos para reaccionar. ¿Sí lo ves? Entonces, una cosa es recolectar la información, ok, y ahora, ¿qué vas a hacer con la información? ¿Cómo vas a saber en qué momento interrumpir el proceso? Puede ser un control automático, o puede ser un control basado en estadística, o puede ser un control de otro tipo. En el caso de características especiales, jóvenes, en el caso de características especiales, el requerimiento IATF es que lleves control estadístico del proceso. Ahí te van a pedir gráficas de control y estudios de capacidad CP y CPK, que ya veremos en la siguiente lección. Ahí es obligado el control estadístico y es entendible, jóvenes. En una característica donde se puede tener un impacto en la integridad física del cliente o el cumplimiento legal, necesitas ser capaz de ver hacia el futuro. Necesitas ser capaz de demostrar que cumples hoy y que cumplirás mañana. Y esa posibilidad solo la logras con el uso de herramientas estadísticas. La estadística usada para evaluar el hoy y proyectar al mañana. Por eso nos obliga a llevar controles estadísticos. Muy bien, jóvenes. Ahí está. Pues esas son las columnas del plan de control que ya conocíamos. Y aquí está lo que cambia en esta nueva versión. No creo que sea un cambio menor. Lo he escuchado de varios que me dicen, es que solo se agregó una columna. Pues sí, si lo vemos en términos de
formato, pues sí, se agregó una columna al plan de reacción, la columna que dice responsable, dueño o responsable. Esa columna no la teníamos antes, jóvenes. Pero no es algo tan sencillo como que se agregó una columna. Más bien, lo que nos está pidiendo el nuevo manual de control plan es que los planes de reacción sean cada vez más detallados, que hagan referencia a procedimientos específicos. Ya saben ustedes que tenemos la vieja confiable de plan de reacción, pare, hable al supervisor y espere, o avise y espere, y pare, segregar producto. Bueno, sí, pero la intención del plan de reacción es ¿y cómo hacemos para regresar el proceso a su estado de control estadístico o a su estado de cumplimiento con la especificación? Y eso es lo que no viene en los planes de reacción. Habla mucho de control del producto no conforme, pero no ahonda en qué vamos a hacer para regresar el proceso a su estado de control. Entonces, cuando hablamos de responsable, owner responsible, se refiere a que tenemos que definir un plan con sus actividades, sus responsables, por supuesto, e incluso podría ser sus tiempos. ¿Sabes qué? Me imagino algo así como un troubleshooting, ¿no? Donde ahí está falla, haga esto. ¿Quién le toca hacer esto? Al técnico o al operador. Y entonces espera que los planes de elección sean cada vez más específicos, incluso que hagan referencia a procedimientos específicos de corrección del estado de la inestabilidad o del estado de fuera de especificación. Ok, muy bien. Excelente, porque hay varias preguntas bastante interesantes. Muy bien, ahorita voy con ustedes. Perfecto. Entonces, bueno, no, parece muy sencillo agregar una columna, pero para mí esta es la parte más compleja del plan de control, porque el documentar cómo se puede regresar el proceso a su estado de control en forma consistente, eso va a llevar mucho tiempo, jóvenes, y nos va a requerir entendimiento de los procesos y de las variables que interactúan en ellos. Entonces, para mí eso es como que la parte donde no va a estar pronto, no va a estar para mañana ni para el próximo año, pero donde estaremos trabajando y trabajando para asegurar que llegamos a una posibilidad de corregir los procesos a partir de dirigirnos a procedimientos particulares. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Otros cambios, jóvenes, ya quiero estar un poquito más en lo general, otros cambios en esta nueva versión, pues se permite los planes de control por familias. Esto no es nuevo, ya lo conocían, pero no estaba documentado. Entonces ya está claro que sí se pueden hacer planes de control por familias, incluso por procesos, pero para eso necesitas la aprobación de tus clientes. Recuerda que el cliente siempre te puede pedir el plan de control por su producto, pero si es posible, podrías presentar planes de control por familias. Se acepta. Si tú tienes retrabajos y reparaciones, o retrabajos o reparaciones en tu flujo, bueno, no pasa nada. Solamente hay que declarar ese flujo en el diagrama de flujo, es decir, agregar las operaciones de retrabajo y reparación y en el plan de control incorporar precisamente estos pasos, es decir, la operación retrabajo, la operación reparación y analizarla como cualquier otra. Es decir, la operación de trabajo tiene sus propios controles, sus propias frecuencias, sus propios métodos de planes de reacción. ¿Ok? Entonces, dale esa formalidad, que tampoco es nuevo. Si tú recuerdas, en la norma IATF ya nos refería que teníamos que hacer análisis de riesgos y hacer la documentación como si fuera un proceso adicional. Aquí lo que nos dice el nuevo manual es que sí se permite tener planes de control incluso separados para retrabajo y reparación, siempre y cuando estén declarados en el diagrama de flujo del proceso. Muy bien. Muy bien. Hay comentarios interesantes. Ahorita voy con ustedes. Ahorita, ya te vi, Noelia. Ahorita te respondo. Muy bien. Software, jóvenes. Software. Bueno, me salté confirmación. Ese cambio también es importante.
Hay dos casos, dos tipos de controles que van a requerir confirmación o verificación. Explico. Si tú en tu plan de control tienes inspección al 100%, si tú me dices, es que cada pieza la reviso al 100%, ok. ¿Y cómo sabes que la inspección es confiable? ¿Cómo verificas o cómo confirmas la inspección? Entonces, si tú tienes una inspección al 100%, deberás agregar un control para el inspector que hace esa inspección. Por ejemplo, si tú me dices, es que mi inspector revisa al 100%, pero cada día tengo al ingeniero que viene y revisa lo que inspeccionó el inspector. Ay, jóvenes, sí es raro, pero aquí hablamos de la inspección del inspector o el control del control. Entonces, ¿qué te dice? Si vas a estar inspeccionado al 100% está bien. ¿Y cómo sabes que esa inspección está bien hecha? Entonces, hay que confirmar la inspección. Yo creo que la señal por ahí, jóvenes, es que tengamos cada vez menos inspección y nos vayamos a la prevención. Pero si vas a usar inspección, bueno, ahora hay que confirmar la inspección. Hay que agregar un nuevo control en esa estación, un control de confirmación. Igualmente, si tienes Pocayoques, esto no es nuevo, porque ya lo teníamos en YATF, pero es nuevo en este manual. Si tú vas a usar Pocayoques o dispositivos a prueba de error, bueno, pues también tienes que confirmar que los dispositivos a prueba de error siguen siendo confiables. Entonces, tal vez uses el Pocayoke todo el día, en todo el turno, y al inicio del siguiente turno vamos a tener que confirmar con una pieza máster que el Pocayoke sigue siendo confiable. Muchos de ustedes ya lo hacen, jóvenes, no es nada nuevo, pero ya está como formalizado en este manual. Entonces, también prepárense para que les pidan los controles de las inspecciones visuales y los controles del uso de Pocayoques. ¿Vale? El último concepto, que es también no es nuevo, ya ustedes lo conocían por requisitos específicos de los clientes, pero te dice el manual que tienes que confirmar con tu cliente cuál es el software que debes de usar para hacer FMAs y planes de control. Entonces, si vas a usar un software, nada más confirmar con tu cliente que ese software es el que puedes usar, ¿vale? No te dice que tengas que pedir permiso, nada más te dice que tienes que notificar a tu cliente que vas a usar cierto software. Y el uso del software, jóvenes, pues prácticamente ya es un requisito en la parte de requisitos específicos de los clientes. ¿Vale? Entonces, jóvenes, pues eso es así como que a grandes rasgos, lo nuevo en el plan de control. Hay puntos interesantes, me parece que está apuntando hacia el futuro. Si quieres, no son cambios disruptivos ni grandes cambios, pero sí me parece que hay algunos cambios sustanciales, como el tema de los planes de reacción, por ejemplo. Entonces, mira, por aquí te pongo un requisito específico del cliente. Otra vez, apenas se publicó en esta semana, en estos días, el nuevo manual de Ford para requisitos específicos. Y Ford, por ejemplo, él dice que la recalificación o el full layout que hacemos anualmente debe de estar incluido en el plan de control. Esto es algo que no viene en YATF, esto es algo que no viene en el manual del IAG, es un requisito específico del cliente. Entonces, también estén preparados para que haya requisitos específicos de los clientes. Tienen que revisar las tres fuentes, YATF, manual del IAG y requisitos específicos de sus OEMs. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues antes de ir a las preguntas y respuestas, aquí hay otro requisito específico de Ford, lo comento rápido. En el caso de que Ford dice, y esto está en azulito porque es nuevo, dice, en caso de que tú tengas procesos de tratamiento térmico, en tus planes de control debes de incluir las pruebas SAT y la prueba TUS, que se usan para tratamientos térmicos. Deberás de incluirlas y las frecuencias y tamaños de muestra deberán ser acorde a las tablas de CQI 9. Entonces,
Hay más requerimientos, jóvenes, por varios lados. El plan de control se alimenta de muchas fuentes. Ténganlo en mente, consideren todas estas entradas para que puedan tener FMAs que cumplan con todo. Aprovecho para hacer mi comercial. Tenemos el 25 y 26 de febrero el curso de FMA versión GBDA y voy a incluir también los cambios en plan de control 2024. Si quieres acompañarnos, bueno, pues bienvenidos. Ahí ponte en contacto con nosotros y puedes participar en este curso que, por supuesto, te damos tu constancia válida ante clientes y cada certificadoras. Yo soy instructor certificado y tengo las credenciales para impartirte estos temas. Ahí están los datos. Si están interesados, échenos un grito y con todo gusto los apoyamos. Bueno, pues vamos a las preguntas y respuestas. Veo que por aquí hay varios temas que han salido. Déjenme, así para que, ahí está. Vamos a ver. Por aquí, vamos a ver qué nos dice José Alfredo. El tema de los PTCs, claro, los Pass-Through Characteristic, con el control de proveedores, hay que tratar el proveedor directo y cuando es direccionado por el cliente. Híjole, acabas de tocar un súper tema, haz de cuenta que es así, la llaga, estás poniendo el dedo en la llaga. Esto lo he visto con proveedores dirigidos que tienen una dificultad adicional, mi estimado José Alfredo, porque los proveedores dirigidos pues responden a los clientes directamente. Y entonces, como tú quieres asignarles la responsabilidad que les toca dentro de la cadena de suministro y hacer el despliegue de las características para que ellos las controlen, de repente puedes encontrar mucha resistencia al cambio. Y entonces, bueno, ahí tendremos que tocar base con nuestros clientes para comunicarles que los proveedores no quieren hacer el control de las características especiales del producto. Y ya tendremos que arreglar ahí porque he visto casos donde tú terminas haciendo el control de las características especiales porque los proveedores te dicen que no, que eso no estaba contratado, no estaba acordado con el cliente. Entonces, bueno, pues tienes razón, ahí hay todo un tema con proveedores dirigidos. Muy bien. Por aquí me pregunta Joan, ¿hay forma de medir la capacidad de contención? Pues yo usaría un first time quality. Bueno. Mira, si nos queremos poner serios, así cómo se debe de medir la capacidad de contención, lo que yo haría sería un estudio estadístico de concordancia. Un estudio sí, el que le llaman a veces R&R de atributos. Entonces hay toda una prueba estadística para confirmar qué tan efectivo eres para clasificar las piezas malas como malas y las buenas como buenas. Entonces usa esa herramienta. Es un estudio de R&R por atributos, que su nombre correcto sería un estudio de concordancia, un agreement analysis, y con eso puedes obtener una capacidad de contención. Muy bien. Excelente. Ay, bueno, Sergio, aquí es que tienes razón, Sergio. Dice, el tema del PTC, ¿no? De los pass-through. Dice, para un área recibo de acero es al 100%, ya que cada acero es un planchón o es de colada continua. Eso le agrega una dificultad tremenda, mi estimado, pero tienes razón. A veces no es tan fácil controlar las características con los proveedores, entonces tenemos que buscar cuáles son los controles que sí se pueden implementar. Sí, hay procesos que no es tan sencillo. Military Standard. Mira, Jesús, el enfoque de los Military Standard es un enfoque probabilístico. Entonces, no se recomienda el enfoque probabilístico. Como tenemos características especiales, no es suficiente que tú digas, voy a aplicar tablas ay, se me fue el nombre ahorita. No voy a aplicar military standard, no voy a aplicar probabilidad, tenemos que aplicar estadística. Y la estadística recuerda que está basada en datos previos. Entonces, cuando tú eres un proveedor que tiene un historial
de consistencia en su cumplimiento, puedo yo reducir la frecuencia de inspección o el tamaño de muestra, pero solo porque tengo una historia. ¿Vale? El uso de niveles de aceptación o military standard se basa en probabilidad, cuando no tenemos historia previa. Entonces, ese no es un enfoque que promueva la industria automotriz. Ten mucho cuidado. Y en caso de que lo llegaras a utilizar como un método de control, el military standard, la norma IATF te dice que el grado de aceptación debe de ser cero. Cero. A la primera pieza mala, rechazas todo. ¿Ok? Entonces, más tengan cuidado con el enfoque probabilístico. Nosotros preferimos siempre tener el enfoque estadístico. Muy bien, muy bien. Por aquí dice Ángel, sí, pero hay que de los costos por esa posible selección. ¿Te refieres a la frecuencia de muestreo? Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Ángel. Hay un costo, pero también parece razonable y hasta cierto punto lógico que te liguen la frecuencia con tu capacidad de contención, porque a lo mejor tú decides, y puede ser que tu proceso sea muy bueno, ¿eh? Y tú decides muestrear cada turno, pero entonces tienes ese problema de que si hay fallas, tienes que contener todo un turno, ni siquiera sé si tengas espacio para tener un turno de producción esperando el siguiente muestreo para liberar. Definitivamente va a ser un tema de costos, vamos a ver cómo reacciona el sector. Dice, aquí ahondando un poco más, Ángel dice, si detecto la falla después de 1000 piezas, tengo un alto costo, más que si lo detecto cada 100, aunque ambas frecuencias cumplan con el criterio. Sí, tienes razón. Esperarte a la pieza número 1000 va a tener un mayor impacto en caso de una falla que si lo haces en la pieza número 100. Hay un mayor riesgo, pero también hay un mayor costo, porque vas a tener que aumentar tus recursos para el muestreo y prueba de los productos. Tienes toda la razón, se tiene que llegar a un nivel que sea viable para la organización. Por aquí Noelia pregunta, ¿estos cambios son retroactivos a planes de control que ya tenemos o solo se deben hacer en los nuevos lanzamientos? Mira, en el caso de varios clientes fue muy clara la señal. Varias armadoras, por ejemplo, Ford, le puso fecha y dijo, todos los planes de control que se hagan a partir del 1 de diciembre de 2024 deben de usar la nueva metodología o el nuevo manual, mejor dicho, de plan de control. En el caso de Ford y Stellantis, ellos pusieron una fecha del 1 de septiembre, entonces se refiere a los nuevos planes de control, Noelia. Entonces no te preocupes, los planes de control que ya están hechos o de productos que ya van de salida, pues no se espera que tengas esas actualizaciones, a menos que el cliente te diga lo contrario. ¿Vale? Pues al final el cliente puede decir, pues ya sí lo quiero. Y bueno, pues lo tenemos que hacer. Pero no, la intención no es que sea retroactivo, más bien para los nuevos desarrollos. ¿Vale? Por aquí dice Sergio, hoy en día te piden agregar todos los números de parte con su cambio de ingeniería dentro del plan de control. Tienes toda razón, mi estimado. Para el tema de las familias, he visto eso, que hay clientes que te dicen, bueno, te acepto el tema de las familias, va, te acepto un solo plan de control, pero necesito que me digas o que me listes todos los productos que cubre esta familia, es decir, todos los hijos que tiene esta familia. Y entonces ya sé qué incluye y entonces ya te lo puedo aprobar. Tienes toda la razón. Muchos clientes piden que se haga ese desglose de los clientes que se incluyen en la familia. Vamos a ver por aquí, dice Ángel Yáñez. En la estación de trabajo donde se está llevando a cabo una característica especial, ¿es viable que haya una señalética o cartel que haga mención a dicha característica? De hecho, mi estimado Ángel, te comento que ese es un requisito específico del cliente. Evidentemente debe de haber una identificación a nivel sistema de gestión. Es decir, la instrucción de trabajo debe de incluir la simbología de la característica crítica que se está creando en la estación.
así como el plan de control debe de indicar que en esa estación hay una característica especial. A nivel sistema, eso ya es un hecho, pero sí hay varias empresas que, porque se lo piden sus clientes o por decisión propia, identifican la estación de trabajo con un símbolo así grande que dice característica especial. O he visto que hasta el operador que está ahí le pone una gorra que dice característica, operador con característica especial, de manera que sea muy fácil entender que ahí se está haciendo algo que no puede fallar. Y eso también para el operador le da un nivel de conciencia donde si le falta la herramienta, si le falta el método, si tiene alguna duda, sabe que él tiene que notificar porque no puede fallar, porque si falla hay un impacto para la integridad de los clientes. Entonces, definitivamente son buenas prácticas. ¿Es obligado? A veces sí es obligado por parte de los clientes, a veces la propia organización tiene sus criterios para hacer ese tipo de identificaciones o diferencia entre las diferentes estaciones y aquellas donde se generan características especiales. Dice por aquí José Alfredo, el software lo pide Ford. Bueno, que yo esté enterado, lo pide Ford, lo pide, creo que GM también ya vienen sus requisitos específicos de cliente. Entonces, no te dice cuál software, hay muchos softwares, pero hacia allá es la tendencia, a que tengamos ese tipo de herramientas que nos ayuden a hacer los análisis de una manera más efectiva, más rápidos, pero también aquí está el tema de que sean compatibles con el cliente. No lo sé, esa parte no la he investigado tanto. Creo que por el momento es solo usa un software. Tal vez ya en el futuro veamos esa necesidad de poder interactuar con el software que usan los clientes. Pero hasta hoy solamente se nos pide algún software. Y luego, otra vez, José Alfredo nos dice por aquí, el full layout no viene cotizado. Totalmente de acuerdo, mi estimado. Eso es clásico, clásico. Es más, ni siquiera sabemos qué es un full layout. Entonces el cliente espera, ya lo vieron ustedes, en el requisito específico de Ford, el cliente espera que cada año hagas una revalidación, bueno, más bien una medición completa del producto, que podría incluir validación de características de desempeño y funcionales. Cada año nos pide que hagamos eso. Imagínate si no lo cotizaste. Pues tu empresa no va a querer hacerlo porque va a decir que le cuesta, pero pues es que no es de que no quieras, es que es un requisito. No te enteraste que había que hacerlo. Entonces, vale la pena que hablen con sus áreas de comerciales y antes de que coticen, pues vean que no haya requisitos como estos de hacer un full layout una vez al año. Muy bien, jóvenes, como siempre, trato de hacer aquí lo mejor que puedo para explicar temas complejos en poco tiempo. Y pues me encanta que hay varias preguntas, se quedan ahí. A ver, aquí hay otras preguntas. Dice Ángel, ¿crees que pronto podremos ver la fusión de FMI y plan de control? Bueno, te comento que en los softwares eso ya existe, Ángel. De hecho, cuando tú haces el FMA, en los softwares, digamos, especializados, no hablo de Excel, los softwares especializados, tú haces el FMA y al mismo tiempo estás haciendo el plan de control. Y ahí es donde entiendes por qué esa liga. Y te olvidas del concepto de que primero es uno y luego el otro. Son simultáneos. Entonces, eso ya existe con los softwares. Yo creo que también es parte de por qué se promueve, se motiva el uso de esas herramientas. Para quien me preguntan cuántos libros aparte del plan de control de IAG o qué otro libro te ayuda a tener mayor conocimiento del tema. Con los del IAG tienes para empezar, Mario. Con esos, si los entiendes, si los dominas, con eso ya tienes. ¿Qué es lo que sigue? Si quieres más, vete con los manuales específicos de los clientes. ¿Vale? Si yo estuviera en tu lugar y quiero aprender, yo preguntaría a mi empresa, oye, ¿quiénes son mis clientes? Ah, pues es GM, es Ford, es Honda, es Subaru. Ah, bueno, préstame los manuales específicos de ellos y ahí hay mucho que aprender.
La AIAG apenas es como un punto donde todos se ponen de acuerdo, pero después cada quien tiene su propia forma de trabajar. Vale la pena revisar requerimientos específicos de los clientes. Dice David, si tengo una MEF que tengo que controlar exactamente todos los modos de falla o cuáles tengo que enfocar y con qué argumentos. Ok, jóvenes, querer controlar todo es un bonito deseo, pero es un sueño. Debemos controlar lo que hay que controlar, lo necesario. ¿Cómo sabes qué es lo necesario? Para eso tienes que evaluar severidad, ocurrencia y detección de cada modo de falla y entonces determinarás prioridades de acción y te enfocarás en los modos de falla que tengan el riesgo más alto. Entonces, jóvenes, aquí no se trata de controlar todo. Es más, si tú me dices que quieres controlar todo, ni te creo, porque eso no es real, no es posible. Voy a controlar en base a prioridades obtenidas en base a análisis de riesgos. Entonces nunca vas a estar mal porque estás en lo más importante. ¿Vale? Dice Alberto, si utilicé un estudio de R&R, mira, no es correcto el concepto porque R&R es para variables. Este es un estudio de atributos. Te comento como en la jerga del día a día se le dice. Vamos a hacer un R&R de atributos. Ese realmente no es un R&R, porque no calculas una repetibilidad ni reproducibilidad. Más bien lo que calculas es un nivel de acuerdo o una efectividad. Por eso no es así, no es un R&R, es un estudio de sistema de medición por atributos. Vamos a poner así. ¿Sale? Dice David, en el nuevo manual se agrega una parte que dice que si tengo procesos que controlo 100% visual, ¿consideras que es necesario agregar esa columna de revisión periódica o realmente no es necesario? No, jóvenes, no es agregar una columna. Si tienes inspección al 100%, debes de agregar otra fila. Por ejemplo, tú me dices, voy a inspeccionar al 100% el tamaño de este producto. Visual. Ok, va. Entonces mi pregunta siguiente va a ser inmediatamente siguiente como auditor, te voy a preguntar, ok, ¿y cómo sabes que la inspección está bien hecha? Ah, es que agregué otra fila donde él inspecciona al 100%, pero tengo otro inspector más experimentado que va y le revisa una vez al turno. U otra forma, él inspecciona al 100%, pero yo reviso con vernier una vez al turno. Entonces defines un control que es más confiable que la inspección al 100%. No se trata de agregar más columnas, sino más filas o nuevas filas. ¿Vale? Como control de inspección de 100% siguen los resultados de atributos. Le pregunto por qué hacemos cada 6 meses estudios RIR que usado para operadores que manipulan equipo de medición y de atributo para los inspectores de calidad. Sí, claro. No, es diferente. A ver, yo no voy a poner el plan de control, hago estudios de R&R. A ver, el estudio de R&R se hizo, mira, es más, si no existiera el estudio de R&R, el operador no estaría ahí. Tú antes de poner al operador, le haces un estudio de R&R para que esté ahí. Lo validas, lo confirmas y lo pones a inspeccionar. Pero ahora tenemos que estar inspeccionando lo que él inspecciona. ¿Vale? Es diferente, no es, el R&R no es un control, ¿vale? Es la forma en que valido que el sistema de medición es confiable. Ahora, ya está inspeccionando, ahora, ¿cómo controlas que él controla bien? ¿O cómo inspeccionas al inspector? Se oye redundante, pero si lo piensas bien, no lo es. ¿Por qué? Porque en un sistema de atributos es muy fácil que en el tiempo se pierdan los criterios, no me acuerde cómo era. Entonces, puede haber sesgos en mi forma de inspeccionar. Por eso necesito que constantemente me estén verificando o confirmando que lo que estoy rechazando es malo y que lo que estoy aceptando es bueno. No lo contrario, no que empiece a rechazar bueno y aceptar malo. Muy bien, jóvenes. Excelente, buenas preguntas. Ya estamos a punto de acabar. Dice, en el formato aparece una columna que dice un número. ¿Es el número de estación? ¿Es la primera columna, Noelia? ¿Qué número de proceso es? ¿Es el proceso 10, el 20, el 30? No te lo inventas. Ese número lo sacas del diagrama de flujo del proceso. ¿Vale?
Ahora todo esto aplicado a un taller mecánico chico, mediano, grande, ¿se debe hacer o no? Ya que en México no está normal esta profesión. Bueno, es que lo tienes que hacer. Aquí lo hacemos porque nos lo pide el manual, pero en un taller chico, grande o mediano, ¿cómo sabes que la pieza que fabricaste cumple con la especificación? ¿A poco no la inspeccionas? Aquí lo que nos dice es que hay que crear un método claro, programado, con frecuencias claras y métodos claros de inspección, pero eso aplica para cualquier empresa de cualquier tamaño. Nada más que en automotriz, pues ya viste que es obligado. ¿Vale? Muy bien. Dice por aquí, G me usa Sócrates. Ok, gracias, José Alfredo. Sócrates es el software para FMA. Muy bien. Excelente, le voy a dar una revisada de ese software. Pequeños talleres, pues sí, pero no sé si un pequeño taller de ese tipo puede ser proveedor de automotriz. Se me hace que a lo mejor le van a faltar recursos, ¿no? Cuando el auditor de tercera parte cuestiona el requisito de full layout, por eso les digo, si yo como auditor te digo, José Alfredo, te falta el full layout en el plan de control, y tú me vas a decir, oye, pero es que no viene aquí, no, es que no es de este manual, ese viene en los requisitos específicos del cliente. Es clásico que les agarran ese error en los planes de control, jóvenes. Nada más chequenlos. ¿Sale? Aquí dice Noelia, nosotros usamos el software APIS para los... No, hombre, APIS es una chulada. Yo algún tiempo estuve dando capacitación para APIS. Durante la pandemia fui el instructor oficial de APIS en México y me encanta ese software, pero pues hay varios jóvenes. Muy bien, excelente, Noelia. Pues te recomiendo que te metas y le dediques tiempo al software. Es muy bueno. Los controles cuestan, por supuesto, pues por supuesto, por eso los tengo que cotizar. Si tú quieres que en un producto haya muchas características especiales, pues te va a costar, porque voy a tener que implementar controles adicionales. Claro, el control cuesta, pero si tenemos el riesgo de que se muera el cliente o de que incumplamos la ley, pues lo pagas, porque no puedes fallar. ¿Vale? Dice David, si la técnica de medición es 100% visual, tengo que agregar una revisión periódica y declarar en el formato. Es correcto, David. Lo has dicho de forma excelente. Muy bien, jóvenes, pues me ha dado mucho gusto. Les agradezco la participación. Creo que cada vez hay más interacción, lo cual me gusta. Veo que las preguntas son inteligentes. Quiere decir que ustedes están en la jugada, están en el campo. Y bueno, jóvenes, pues yo cumplo con mi parte de platicar con ustedes y compartir estos temas. Yo les deseo que tengan un gran desarrollo en ese sector, que aunque está en incertidumbre en estos momentos, pues sigue siendo el sector que tiene los mejores controles, las mejores normas, los mejores métodos de trabajo. Les deseo que sigan acelerando su desarrollo profesional y nos veremos, yo espero que la próxima semana para ver los temas de la próxima lección, que sería el control estadístico del proceso. Que tengan buena tarde. Nos vemos en la próxima lección. Saludos a Bogotá. Saludos a todos ustedes. Nos vemos, jóvenes. Ha sido un gusto. Seguimos en contacto. Hasta la vista.